Cada rompecabezas esconde una pista, cada silencio cuenta una historia. Bienvenidos a Shadow Code, soy Carrington. Fue un lluvioso martes de principios de octubre, cuando la serena dignidad de Kingsley Manor se hizo añicos. La finca, encaramada en un acantilado azotado por el viento en Devonshire, se había mantenido en pie durante siglos, con sus torretas grises y solemnes retratos intactos por la turbulencia de los tiempos modernos. Entre aquellos antiguos muros de piedra, Lord Oswald Kingsley, ex embajador, par del reino y autor de memorias de cierta notoriedad, fue encontrado desplomado sobre su escritorio, con su pluma Montblanc de plata aún apretada en la mano, la última página de su obra incompleta. El descubrimiento lo hizo su secretaria, la señorita Lillian Marsh, una mujer pálida y de rasgos afilados, cuya devoción por Lord Kingsley era supuestamente total. Había entrado en la biblioteca exactamente a las 8:30 a.m., como cada mañana durante los últimos 7 años, para llevarle el té y organizar la correspondencia del día. Lo que encontró en su lugar fue el cuerpo del gran hombre, con una expresión curiosamente serena, como si simplemente se hubiera detenido a pensar. Para siempre. El veredicto inicial fue insuficiencia cardíaca. Al fin y al cabo, Lord Kingsley tenía 72 años, antecedentes de arritmia y afición al brandy. El médico del pueblo, el anciano Dr. Ambrose, firmó el certificado de defunción sin dudarlo. Pero las preguntas comenzaron a agitarse, como sombras inquietas entre los ocupantes de la mansión. ¿Por qué Lord Kingsley había cerrado la puerta desde dentro, cuando nunca lo había hecho antes? ¿Por qué había despedido a su ayuda de cámara esa noche, inusualmente irritable y preocupado? Y lo más curioso de todo, ¿por qué se arrancó la última página de sus memorias y no se encontró en ninguna parte? Esa página faltante, que se rumoreaba contenía revelaciones capaces de sacudir reputaciones e incluso gobiernos, se convirtió en el eje sobre el que giraban las sospechas. Pues Lord Kingsley no solo había vivido la historia, sino que la había forjado. Embajadores se habían arrodillado ante él. Reyes le habían escrito confidencialmente, y se le habían confiado secretos que ni siquiera el Parlamento se había atrevido a revelar en voz alta. La casa aún estaba llena cuando ocurrió el fallecimiento. Lord Kingsley había invitado recientemente a varios invitados a un fin de semana de celebración para conmemorar la casi finalización de sus tan esperadas memorias. Entre ellos se encontraban señora Evelina Kingsley, su tercera esposa, mucho más joven y distante, cuya belleza solo era igualada por su fría discreción; Nigel Cray, un biógrafo de izquierdas con reputación de realizar exposiciones escandalosas; señor Cedric Winter, el amigo más antiguo de Kingsley y supuesto rival, recientemente regresó de un puesto diplomático problemático en Estambul; Vivian Marsh, la hermana de la secretaria y una joven periodista prometedora, presentes bajo pretextos cuestionables; y capitán Roland Archer, un apuesto héroe de guerra convertido en consultor de seguridad privada, cuya presencia parecía extrañamente superflua. Los rumores se extendieron con la niebla matutina. Fue un suicidio, o alguien tenía algo que ganar al asegurarse de que los últimos secretos de Lord Kingsley nunca salieran a la luz. Al tercer día, Scotland Yard apenas había hecho algo más que barajar papeles, pero los rumores habían llegado a oídos de un hombre en Londres, conocido no solo por su discreción, sino también por su inigualable brillantez para resolver los misterios más delicados. Así pues, se envió un discreto cable a Whitehaven Mansions con una simple pero urgente petición. Señor Poirot, se requiere su experiencia en Kingsley Manor, una muerte disfrazada de diplomacia y engaño. Por favor, venga de inmediato. Y Hércules Poirot, prístino, particular y absolutamente irreemplazable, ya estaba preparando su maleta. Se ajustó los puños, se enderezó la corbata de seda
y murmuró para sí mismo con una sonrisa irónica. «Ah, pero sí, siempre hay algo tras la cortina, ¿no es así?» El tren se deslizaba por la campiña como una serpiente de acero, abriéndose paso entre la niebla y la llovizna. En el compartimento de primera clase, Hércules Poirot permanecía sentado con una postura perfecta, con las manos enguantadas, apoyadas ligeramente sobre una maleta de cuero cerrada. El rítmico traqueteo de las ruedas contra los raíles le resultaba un sonido extrañamente satisfactorio, ordenado, predecible. Sin embargo, su mente ya estaba perdida en asuntos menos ordenados. Lord Kingsley, muerto en su escritorio. Le falta una página en sus memorias. Una casa llena de posibles motivos. Había leído los periódicos con ojo experto, fijándose no en lo que se informaba, sino en lo que faltaba. El tono era comedido, como si alguien influyente hubiera atemperado la prensa. La muerte no había causado la repercusión que debería, dado el ilustre pasado diplomático de Kingsley. Poirot lo interpretó como una señal de alarma silenciosa. Para cuando el tren llegó a la pequeña estación cerca de Kingsley Manor, el cielo se había despejado, revelando un desolador sol otoñal y un grupo de aldeanos que se dedicaban a sus quehaceres diarios, con esa curiosidad reservada propia de los pueblos pequeños cuando la muerte llama a la puerta. Poirot desembarcó, recibido por una mujer pulcramente vestida que sostenía un cartel con la simple inscripción M. Poirot. Se presentó concisamente. «Señorita Lillian Marsh, soy la secretaria de Lord Kingsley. Gracias por venir». Poirot inclinó la cabeza. «Es un honor, mademoiselle. Ha pasado unos días difíciles». Su boca se torció casi como una sonrisa. «Difícil es quedarse corto, señor Poirot. Es un caos, elegantemente disimulado, pero caos al fin y al cabo». Mientras el coche avanzaba por el campo, Poirot hacía preguntas con suavidad, colocando las primeras piezas de su mosaico mental. «Sí, fui yo quien lo encontró», dijo la señorita Marsh. «La puerta estaba cerrada por dentro. Tuve que llamar al jardinero para que la forzara. Estaba desplomado sobre su escritorio, tal como dijeron. La página había desaparecido, arrancada limpia y deliberadamente. ¿Está usted seguro de que había escrito algo?», preguntó Poirot. Llevaba días trabajando en el capítulo final. Iba a ser la culminación de todo: sus gestiones diplomáticas, sus reflexiones personales, incluso las referencias veladas a escándalos pasados. Era reservado, pero conozco su proceso. Ese capítulo existía, señor Poirot. Lo había terminado la noche anterior. Y entonces, dijo Poirot en voz baja, desapareció. Cruzaron las altas puertas de hierro de Kingsley Manor justo cuando el sol se ponía lo suficiente como para encender las ventanas que daban al oeste. La casa en sí era majestuosa y silenciosa, demasiado silenciosa, como si contuviera la respiración. Dentro, Poirot fue recibido no por sirvientes, sino por la mismísima Lady Evelina Kingsley. Descendió la gran escalera como una mujer que sale de un retrato. Alta, serena, impecablemente vestida de luto riguroso. «De nada, señor Poirot», dijo ofreciéndole la mano con una gracia que rozaba la realeza. «Admito que no esperaba que Scotland Yard lo enviara. Pero claro, Oswald siempre decía que hacía falta una mente extranjera para comprender el alma británica». Poirot sonrió levemente. «No me envían, señora. Me invitan», arqueó una ceja. «¿Quién lo hizo?» «No revelo quiénes son mis clientes, señora», respondió Poirot cortésmente. Sus labios se curvaron. «Por supuesto, perdóname». La vio ascender de nuevo con la espalda recta y el velo de luto impecablemente en su sitio. Sin embargo, notó cómo se agarraba a la barandilla con los nudillos blancos. La señorita Marsh lo condujo a la biblioteca. La habitación donde Kingsley había muerto permanecía intacta. Poirot permanecía en el centro, con las manos a la espalda, absorto en cada detalle.
El escritorio, la silla, la solitaria mancha de tinta en la alfombra, el sello roto de la licorera de brandy. La chimenea estaba limpia, recién barrida. Ni cenizas ni papel quemado. La papelera estaba vacía. ¿Alguien usó esta habitación después de que se descubrió el cuerpo?, preguntó. Nadie, respondió la señorita Marsh. Lady Evelina ordenó que se cerrara de inmediato. Poirot examinó el escritorio con atención. Las páginas restantes de las memorias estaban ordenadamente apiladas. Un marcapáginas de cinta verde marcaba la última frase escrita. La leyó en voz alta murmurando: lo que ocurrió en Tánger en la primavera de 1942 nunca quedó registrado oficialmente, pero alteró el curso de 3 vidas, y quizá de una cuarta, si yo no hubiera intervenido. Poirot levantó la vista. Tánger en el 42. Eso habría involucrado a Sir Cedric Winter, ¿no es así? La señorita Marsh dudó. Ambas estaban allí, sí, pero ninguna habló de ello. Entonces debemos preguntarnos por qué se eliminó la página siguiente. No es un accidente. Es, digamos, quirúrgico. Los interrumpió un golpe en la puerta. Entró un hombre alto, de unos 60 años, delgado, curtido, con cabello plateado y ojos que parpadeaban poco. Sir Cedric Winter, dijo asintiendo con firmeza. Entiendo que viene a investigar. Siempre estoy investigando, Sir Cedric, dijo Poirot con suavidad, incluso en vacaciones, sobre todo cuando la verdad también se toma un descanso. Winter soltó una breve carcajada, pero no había ninguna gracia en ella. Cuidado, Poirot. Descubrirá que en esta casa no se aceptan demasiadas verdades. He comprobado que eso es cierto en la mayoría de las casas, dijo Poirot, haciendo una ligera reverencia. Pero dado que usted era tan cercano a Lord Kingsley, ¿le habló alguna vez de regresar a Tánger o de escribir sobre ello? La expresión de Winter permaneció inalterada. Dijo que algunas cosas deberían permanecer enterradas, y aún así los estaba desenterrando, dijo Poirot. ¿Por qué? Sir Cedric se giró para irse. Quizás olvidó lo peligrosa que puede ser la memoria. Al marcharse, Poirot volvió a mirar el escritorio, luego la puerta cerrada, y luego el fuego que no había quemado nada. Su mente repasó las posibilidades con fría precisión. Más tarde esa noche, la familia se reunió a regañadientes en el salón. Una formalidad, había dicho la señorita Marsh, para hacer las presentaciones. Pero Poirot sabía que no era así. Era el momento de observar. Nigel Cray, el periodista, se relajaba con excesiva comodidad en un smoking, con una mirada penetrante y depredadora. Vivienne Marsh permanecía sentada tranquilamente junto a la ventana, pero Poirot notó que no dejaba de mirar a Cray, no con afecto, sino con aprensión. El capitán Roland Archer, aparte con un vaso de whisky en la mano, observaba la habitación como si buscara rutas de escape. Lady Evelina habló con perfecta serenidad, desviando la conversación del tema de la muerte de Kingsley cada vez que se acercaba demasiado. Winter, por su parte, se limitó a observar, sin decir casi nada. Poirot les permitió rodearse unos a otros, ofreciéndose solo palabras amables y escuchando los silencios más que las palabras. Solo cuando el reloj dio las 10 se levantó. «Les agradezco su bienvenida», dijo dirigiéndose a todos. «Mañana empezaré a hacerles algunas preguntas. Nada importante, por supuesto». Su sonrisa era débil y legible, solo para atar cabos sueltos. El capitán Archer soltó una risita seca. «Hay bastantes, señor Poirot». «Sí, capitán», dijo Poirot con ojos brillantes, «pero solo hay que encontrar el que desenrede el resto». Al salir de la habitación lo sintió, la tensión, un sutil cambio en la atmósfera, una sospecha tácita, pero que florecía como un moretón bajo una conversación educada. Y Poirot, solo en su habitación de invitados, sacó un cuaderno nuevo. Escribió una sola línea. ¿Quién temía a la página final y por qué? La mañana trajo un velo de niebla a Kingsley Manor.
adherido a sus hastiales y setos como un secreto. Poirot se levantó temprano, como era su costumbre, y se arregló con meticuloso cuidado. Llevaba el bigote recortado, los puños impecables y la corbata arreglada con la precisión de un cirujano que entorna un hueso. La casa estaba en silencio, perturbada solo por el tic-tac de un reloj de pared en el pasillo y el susurro distante de alguien bajando las escaleras. Poirot bajó al comedor, donde se había dispuesto un modesto banquete. La señorita Marsh ya estaba allí, estudiando detenidamente una bandeja de correspondencia con la mirada sombría de quien intenta restaurar la normalidad a fuerza de voluntad. Él asintió cortésmente. «Llega temprano, mademoiselle». «Siempre llego temprano», respondió sin levantar la vista. Lord Kingsley esperaba precisión. Poirot aceptó una taza de café y se sentó frente a ella. «Creo que le sirvió con lealtad». «Le debía más que lealtad», dijo en voz baja. «Me dio una vida». Una chica de Surrey sin cerebro, con taquigrafía y sin familia, me hizo sentir indispensable. Poirot bebió pensativo. «¿Y ahora que ya no está, se siente perdido?» Ella se estremeció casi imperceptiblemente. «No importa cómo me sienta, señor Poirot, pero es precisamente eso lo que me interesa», dijo dejando la taza. «Porque las personas no son rompecabezas que se resuelven con llaves inglesas y huellas dactilares. Son libros con páginas faltantes, tinta descolorida, intenciones ocultas entre líneas. Si no entiendo las emociones, no entiendo nada». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y entró el capitán Roland Archer. Llevaba la camisa desabrochada y las mangas arremangadas con desenfadada elegancia. Les hizo un gesto con la cabeza y fue a servirse un café, tarareando suavemente. Poirot lo observó con tranquilo interés. «¿Se siente cómodo aquí, capitán?» «No exactamente», dijo Archer tomando asiento. «Pero he dormido en trincheras. Todo lo que viene después me parece un lujo». «¿Conocías bien a Lord Kingsley?» Archer se encogió de hombros. «Apenas. Nos conocimos en un evento diplomático en Viena. Recordó mi historial de guerra. Qué raro mencionarlo. Luego me invitó a pasar el fin de semana. Dijo que podría ser útil. Nunca explicó por qué. ¿Y fuiste útil?» «Depende de cómo lo definas. Jugaba al bridge y me mantenía al margen de las discusiones. Parece que es una característica poco común en esta casa». Poirot ladeó la cabeza. «Entonces observó discusiones». «No discusiones, exactamente, tensión. Ese tal Nigel mete el dedo y Lady Evelina se queda paralizada cuando entra en una habitación. Sir Cedric también. El ambiente se espesaba cuando los tres estaban juntos». Poirot tomó nota mental. «Merci, capitán». Después del desayuno, solicitó entrevistar a los invitados individualmente en la biblioteca. La señorita Marsh lo organizó con la eficiencia y la energía de una mujer que se aferra a su papel. El primero en llegar fue Nigel Cray. Entró con la leve sonrisa de quien ya interpreta un papel. «Ah, el gran Poirot», dijo, dejándose caer en un sillón. «¿Vienes a iluminar nuestros oscuros rincones?» «Prefiero dejar que la oscuridad se manifieste», respondió Poirot. «Dígame, señor Cray, ¿por qué estaba aquí invitado por Lord Kingsley?» «Estoy escribiendo un libro», dijo Cray con naturalidad. «Una biografía, sin autorización, por supuesto». Kingsley lo sabía. No estaba contento, pero sentía curiosidad. Quizás le gustaba saber que alguien estaba lo suficientemente interesado como para investigar. «¿Querías revelar el escándalo?» Cray esbozó una media sonrisa. «Si existe, lo denuncio. Ese es el trabajo. La verdad, aunque sea inoportuna. Y encontraste algo. ¿Inconveniente?» «Oh, tenía fantasmas», dijo Cray. «Tánger, Estambul, Berlín. Hombres como Kingsley creen que la diplomacia es un escenario. Mentiras con trajes elegantes y lemas en latín. Pero algunas cosas dejan huella. Creo que el capítulo final fue su ajuste de cuentas. Y quizás alguien más temió lo que ese ajuste de cuentas contenía». Poirot lo observó. «¿Tiene una máquina de escribir?»
Cray parpadeó y asintió. En mi habitación. ¿Por qué? Solo curiosidad. Luego llegó Vivian Marsh con aires tímidos pero serenos. Se sentó al escritorio evitando su mirada. «¿Es usted la hermana de la señorita Marsh?», empezó Poirot con suavidad. «¿Pero también es periodista?». «Sí», dijo en voz baja. «Trabajo para el Chronicle. No en sucesos. En reportajes. Estaba aquí con un pretexto». Lillian no lo sabía. «Pensé en observar, escribir algo humano, sobre el poder y los secretos del pasado. Dices era. ¿Has abandonado la idea?». Sus ojos brillaban de incertidumbre. «Desde que murió me he sentido mal, como si estuviera en un lugar donde no debería estar, viendo algo que no entendía. Me asustó». «¿Viste algo inusual esa noche?». «Vi a Lady Evelina hablando con Cray en el invernadero. Estaba pálida, enfadada, no oí sus palabras. Pero la vi agarrarle la muñeca. Fuertemente Poirot le dio las gracias y esperó, dejando que los detalles se acumularan en su mente como agua en una palangana. Sir Cedric Winter entró a continuación, puntual al minuto. Permaneció rígido, negándose a sentarse. «Supongo que quieres hablar de Tánger», dijo sin ceremonias. «Si lo desea», respondió Poirot. «No es nada», dijo Winter. «Manejamos una situación delicada. Kingsley salvó vidas, pero no fue limpio. Y si iba a escribir sobre ello, supongo que alguien habría entrado en pánico». «Estuviste allí», dijo Poirot. «Lo sabrías si aún no se hubieran mencionado las consecuencias». «Siempre los hay», dijo Winter. «Pero el miedo no es mi debilidad, señor Poirot». Cuando se fue, Poirot se detuvo un momento antes de llamar a Lady Evelina. Llegó con un vestido de seda azul medianoche. Cada línea de su postura transmitía desgana oculta bajo la gracia. «¿Le contó Lord Kingsley el contenido de su último capítulo?», preguntó Poirot. «No», dijo ella mirándolo fijamente. «Ya no confiaba en mí. ¿Por qué?». Ella dudó. «Porque lo traicioné una vez». «Hace años», fue breve. «Una relación. Me perdonó en público, pero nunca en privado». «¿Fue con Sir Cedric?». Sus labios se tensaron y luego se relajaron. «No», Poirot asintió. «¿Teme lo que decía ese capítulo?». Miró por la ventana. «Temo lo que el silencio pueda sugerir». Al terminar las entrevistas, Poirot regresó solo a la biblioteca. Examinó la máquina de escribir en la habitación de Cray y observó que usaba una cinta ya medio desgastada. No se encontró ningún borde rasgado del tamaño del manuscrito de Kingsley. Revisó las notas de Vivian, inocentes, inciertas y llenas de pequeños detalles. La habitación de Archer estaba ordenada. La única rareza era un cuaderno de campaña militar, casi en blanco. Pero fue la habitación de Sir Cedric la que despertó un leve interés. Bajo una pila de telegramas yacía un borrador de cartas sin enviar, dirigido a un contacto extranjero anónimo. El texto decía: «Por fin la está escribiendo. Si incluye los detalles de Tánger, todos quedaremos expuestos». Poirot dobló la carta y la devolvió a su lugar. Aquella tarde, cuando la casa se reunió una vez más en frágil camaradería, Poirot sonrió suavemente para sí mismo. Había miedo en el aire ahora. No pena, no ira, miedo. Y el miedo, pensó, vuelve torpes a los mentirosos. La cena de esa noche en Kingsley Manor transcurrió bajo una apariencia de forzada cortesía. La larga mesa de caoba relucía a la luz de las velas, pero la conversación era hueca, como si todos los presentes fueran actores recitando diálogos para evitar olvidar una entrada. Poirot, sentado en el centro, observaba a cada invitado con la serena intensidad de quien escucha el tic-tac de un reloj tras una pared. Lady Evelina habló de sus viajes a Roma, con voz distante y palabras mesuradas. Sir Cedric comentó sobre los mercados de arte europeos, ofreciendo opiniones tan insípidas como el rodaballo al vapor en su plato. Cray hurgó en su comida con desinterés, claramente irritado por la compañía, mientras que Vivian Marsh apenas probó la suya.
Archer, siempre a gusto, hizo una pregunta sobre la caza en Marruecos, a la que Sir Cedric respondió con formalidad. Pero nada sustancial pasó entre ellos. Poirot no presenció una cena, sino un asedio. Cada invitado se atrincheraba tras sus propios miedos. Después, mientras los demás se dispersaban en grupos más pequeños o se retiraban a sus habitaciones, Poirot se encontró de nuevo en la biblioteca. Se detuvo ante el escritorio donde Lord Kingsley había muerto y dejó que su mente divagara sobre lo que había aprendido. Todos los presentes tenían algo que debían mantener oculto. Nigel Cray, audaz, arrogante, inquisitivo, tenía un motivo si temía que el capítulo final contradijera o socavara su futura biografía. Pero Poirot presentía algo más. Cray quería que la historia saliera a la luz. Le encantaba el escándalo. Sabotear a Kingsley le habría privado de la exclusiva definitiva. Vivien Marsh, tímida y observadora, estaba claramente desorientada. Su engaño fue oportunista, no malicioso. No había venido a matar. Había venido a escribir. Sin embargo, había visto algo, o a alguien que la perturbó. El capitán Archer seguía siendo un enigma. Su presencia carecía de sentido. Kingsley no tenía ninguna conexión militar con él, salvo un encuentro fugaz. La invitación de Archer podría haber sido una manipulación o una precaución. Y luego estaba Sir Cedric Winter. La carta no enviada tenía implicaciones incriminatorias. Tánger lo había atormentado, pero lo había atormentado lo suficiente como para asesinar. Los dedos de Poirot recorrieron la madera pulida del escritorio, deteniéndose en una ligera decoloración. Un leve sonido, quizá de una copa de brandy recién hecha al momento de la muerte. Se agachó y examinó la zona con atención. El papel secante no mostraba tinta fresca, pero intuido lo acercó a la luz del fuego y lo sostuvo inclinado. Ahí están las impresiones. Surcos superficiales en la parte inferior del papel secante. Poirot tomó un lápiz y sombreó ligeramente la superficie, desvelando el fantasma de la página faltante. No pudo recuperar el texto completo, por supuesto, pero una frase apareció lo suficiente como para captar su atención. Nunca se pretendió que se supiera. El incidente en el consulado lo cubrimos Cedric y yo, aunque el resto era confuso, pero la implicación era inequívoca. El incidente de Tánger involucraba a ambos hombres, y Kingsley había decidido exponerlo. La naturaleza del incidente seguía siendo esquiva, pero Poirot ya no dudaba de su importancia. Mientras volvía a dejar el secante en su sitio, se oyó un suave golpe en la puerta. Era la señorita Lillian Marsh. Entró con cuidado porte, sosteniendo un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Le temblaban ligeramente las manos al entregárselo a Poirot. Esto se encontró dentro de una de las maletas de viaje de Lord Kingsley, dijo en voz baja. El maletero que la subió del almacén no lo vio. Pensé que deberías verlo. Poirot asintió y tomó la libreta con delicadeza. Estaba llena de una combinación de fechas de viajes y breves reflexiones privadas, escritas con la distintiva letra de Kingsley. La mayor parte eran trivialidades. Citas, invitados a cenas, referencias cifradas a diplomáticos. Pero cerca del final, apenas 3 semanas antes de su muerte, Poirot encontró algo esclarecedor. Volvió hoy. Sigue insistiendo con lo de Tánger. Sigue asustado. Le dije que el capítulo seguiría sin cambios. Me acusó de hacer de juez y verdugo. Quizás lo sea. Pero no me dejaré chantajear ni por él ni ahora. Poirot levantó la vista. Señorita Marsh, ¿sabe quién era él? Dudó. Podría ser Cedric. Venía a menudo, a veces sin avisar. Se encerraban durante horas. A veces discutían, pero hubo alguien más una vez. Alguien inesperado. ¿Inesperado? Sí, el mes pasado. Tarde en la noche. Lord Kingsley me despidió temprano ese día. Regresé a buscar una carpeta que había olvidado. Y vi a un hombre saliendo del estudio. Llevaba un abrigo oscuro y una bufanda. Solo lo vi de perfil, pero creo que era el capitán Archer Poirot.
Entrecerró los ojos levemente. ¿Y no se lo contó a nadie? No estaba segura, dijo retorciéndose las manos. Y entonces murió Lord Kingsley. Parecía demasiado peligroso. Poirot le dio las gracias con gravedad. Cuando ella se fue, se recostó en el sillón y reflexionó sobre lo que acababa de descubrir. Si Archer había llegado en secreto antes de la reunión, su llegada no era el comienzo de su papel en esta historia, sino la culminación. El reloj dio la medianoche. Poirot se levantó y atravesó el pasillo en silencio hasta la habitación de Archer. Llamó. La puerta se abrió rápidamente. «Señor Poirot», dijo Archer frunciendo el ceño. «¿Pasa algo? ¿Puedo entrar?» «Por supuesto». Dentro, la mirada de Poirot se posó de inmediato en el pequeño estuche de cuero que había sobre la mesita de noche. No tenía nada de especial, salvo un monograma en la esquina. Bueno, no eran las iniciales de Archer. Poirot hizo un gesto hacia él. ¿Un recuerdo de su anfitrión? Archer no se inmutó. Lo encontré en el recibidor, medio escondido debajo de un banco. Quería devolverlo. Poirot abrió la caja. Dentro había fotografías, en blanco y negro, ligeramente amarillentas. Una mostraba a un grupo de hombres con atuendo formal frente a lo que parecía ser un consulado. Kingsley estaba en el centro. A su lado, inconfundiblemente, estaba Sir Cedric. El rostro de un tercer hombre estaba parcialmente oculto, pero su uniforme era militar. Poirot retiró la foto. ¿Esto es Tánger? Creo que sí, dijo Archer con frialdad. ¿Estuviste allí? Archer apretó la mandíbula. Por poco tiempo. Un enlace de seguridad. Solo vi a Kingsley una vez. ¿Y qué pasó allí? Preguntó Poirot con suavidad. Archer miró fijamente la pared. Un contacto local fue descubierto. Torturado. Había proporcionado información, parte de ella contradictoria. Kingsley desestimó la advertencia de Cedric e insistió en que se usara la información. El resultado fue caos. Un ataque de represalia. Murieron civiles. Poirot asintió lentamente. ¿Y esto era lo que Lord Kingsley planeaba confesar? Sí. Y Cedric no podía permitirse que eso se hiciera público. Aún tiene aspiraciones, comités gubernamentales, títulos nobiliarios. Creo que le rogó a Kingsley que modificara el capítulo. Quizás más. Pero usted, capitán, ¿por qué estaba aquí? Kingsley me lo pidió. Dijo que necesitaba un testigo si Cedric intentaba algo. Dijo que quería un soldado que no se dejara llevar por la diplomacia. Poirot lo miró fijamente. ¿Y el paje? Nunca lo vi. Poirot dejó a Archer en silencio y regresó una vez más al pasillo donde los retratos de los antepasados de Kingsley miraban hacia abajo en un juicio perpetuo. Tenía casi todas las piezas. Quedaba un último engaño. Una persona había mentido, discreta y eficientemente, sin aparentar. Y Poirot, con sus neuronas zumbando, lo presentía. El desenlace estaba cerca. Pronto los reuniría a todos. Y la verdad de alguien se derrumbaría. El sol de la mañana irrumpió en Kingsley Manor con una claridad excepcional, proyectando largas sombras sobre el césped escarchado y realzando la piedra cubierta de hiedra con un relieve dorado. Era el tipo de día, reflexionó Poirot, en el que las verdades podían salir a la luz si se aplicaba la presión adecuada en el momento oportuno. Empezó, como siempre, con un paseo, perfectamente sincronizado, totalmente intencionado. Recorrió el pasillo este, pasó la galería de retratos y luego salió a la terraza con vistas a los acantilados. Allí se detuvo, a solas con el sordo rugido del mar en la distancia. No fue solo un momento de soledad, sino una oportunidad para observar la casa desde fuera, las ventanas, los ángulos, las habitaciones tras cada cristal. Una casa, decía a menudo Poirot, no puede mentir. Simplemente espera a que alguien le haga las preguntas adecuadas. Al volver adentro, encontró a la señorita Lillian Marsh ya trabajando en la sala de estar, revisando las cartas de condolencias con eficiencia mecánica.
Levantó la vista brevemente, pero no dijo nada hasta que él cerró la puerta con cuidado. «Señorita», comenzó, «me ha sido de gran ayuda. Pero aún hay una cosa que debo pedirle que aclare. Algo muy pequeño y, sin embargo, quizás muy importante». Ella asintió con cautela. «Si puedo». La noche antes de la muerte de Lord Kingsley, dijo que despidió al personal temprano, pero también dijo que regresó más tarde y vio a alguien salir. Creyó que podría haber sido el capitán Archer. ¿Habló con alguien sobre esto? ¿Con alguien en absoluto? Dudó. «Solo mi hermana». Se lo dije a la mañana siguiente. Vivienne me advirtió que no dijera nada hasta que estuviéramos seguros. Dijo que podría complicar las cosas. «¿Ah?», dijo Poirot en voz baja. «Y Vivienne tenía sus propias razones para guardar secretos, ¿no?». La señorita Marsh se sonrojó. Quería estar aquí sin llamar la atención, pero nunca tuvo la intención de engañar a nadie con malicia. «No la acuso, mademoiselle. Solo observo. Y algo que he observado», añadió Poirot acercándose, «es que alguien ha estado manipulando la verdad de forma sutil pero precisa. No con grandes mentiras, sino con la omisión de un solo hecho por aquí, un cambio de detalle por allá». Su rostro se endureció. «¿Crees que fui yo?» «No», dijo Poirot con suavidad. «Creo que quizá lo manipularon. Igual que a todos nosotros». La dejó allí visiblemente inquieto y regresó a la biblioteca. Allí le esperaba una sorpresa. Nigel Cray, paseándose ante la chimenea, aferraba una hoja de papel en la mano. Levantó la vista con expresión sombría al ver entrar a Poirot. «¿Querías un motivo?», dijo Cray sin preámbulos. «Puede que ya lo haya encontrado». Le tendió la página. Era una carta mecanografiada, sin firmar, pero inconfundiblemente reciente. «No publicarás. Si insistes en revelar Tangier, no solo destruirás a Cedric, sino también a ti. Todos tenemos algo que perder. Considera esta tu última advertencia». Poirot lo leyó 2 veces y luego otra. «¿Dónde encontró esto?» «Doblado dentro de uno de mis cuadernos de investigación», dijo Cray, que guardó bajo llave. «Alguien lo puso ahí, probablemente para inquietarme, o para hacer que pareciera que lo estaban amenazando cuando, de hecho, era usted quien lanzaba las amenazas», dijo Poirot con calma. La expresión de Cray no cambió, pero su voz se endureció. «No necesito asustar a la gente para que confiese. Yo los descubro. Y nunca envié esa carta. ¿Por qué amenazaría a Kingsley? Solo para venir aquí y ver cómo se desarrolla todo». Poirot le devolvió la carta. «Porque no es usted el único que sabe usar las palabras como armas». Dejó a Cray furioso y se dirigió rápidamente al salón, donde Vivienne estaba sentada junto a la ventana con un libro que claramente no estaba leyendo. Le temblaban ligeramente las manos al pasar la página. «Señorita Marsh», dijo Poirot en voz baja, «debemos hablar con franqueza. Su hermana es leal hasta la médula, y usted ha ejercido esa lealtad. Vio algo, ¿verdad? Algo aquella noche, algo que temía». Ella lo miró con los ojos muy abiertos y asustados. No sabía qué significaba, pero sí, oí voces alzadas, enojadas, de la biblioteca. Volví a por mi libreta. Me detuve justo afuera de la puerta. Eran Kingsley y Sir Cedric. Kingsley dijo que no lo silenciarían. Cedric dijo que era una locura, que la verdad arruinaría algo más que reputaciones. Poirot asintió lentamente. ¿Y no se lo contó a nadie? Tenía miedo, susurró. No solo de Cedric, sino de lo que significaba. Si el capítulo era lo que todos dicen que era, no la presionó más. En cambio, se concentró en sí mismo. Las piezas estaban casi ordenadas. Motivo, oportunidad, engaño. Lo que quedaba era el método. De regreso a la biblioteca, Poirot se movió con serenidad. Se detuvo frente al mueble bar y lo examinó con atención. La botella de brandy, parcialmente llena, no se había tocado desde la noche del fallecimiento. Poirot vertió una pequeña muestra en un vaso y la olió. Luego, con un gotero de su estuche, añadió un reactivo.
Se formó una nube tenue. Poirot sonrió con tristeza. Así que, no es un infarto. No del todo. Fue la señorita Marsh quien lo confirmó poco después, con los ojos abiertos de par en par por el horror. ¿Veneno? ¿Pero cómo? Nadie tocó su comida. La comida no, dijo Poirot. El brandy está mezclado con una sustancia, probablemente digoxina o algo similar, de acción rápida en su estado. Habría simulado un paro cardíaco de forma bastante convincente. Ella jadeó, pero él mismo se servía eso, siempre. No confiaba en nadie para que le preparara sus bebidas. En efecto, murmuró Poirot, y eso es lo que hace que este caso sea tan fascinante. El vaso no fue manipulado. La botella sí. Alguien sabía que serviría una copa. Conocía sus hábitos. Sabía exactamente cuándo se sentaría en ese escritorio y qué tomaría. La puerta detrás de ellos se abrió y Sir Cedric Winter entró, lento y deliberado. Supongo que ha encontrado lo que necesitaba. Poirot, dijo sin florituras. He encontrado la última pieza, respondió Poirot girándose. Winter se acercó al escritorio con la mirada perdida. No se suponía que terminara así. Prometió revisarlo. Dijo que lo reconsideraría, pero al día siguiente se rió en mi cara. Dijo que había escrito la verdad y que dejaría que el mundo lo juzgara. «Volviste», dijo Poirot en voz baja, «después de cenar. Con una llave que nunca devolviste». «Sí», dijo Winter. «Se ya estaba bebiendo. Lo tenía listo. Solo unas gotas en la botella. Ni siquiera tuve que quedarme. Se lo sirvió él mismo. Me fui antes de que muriera». Poirot asintió. «Pero no rompiste la página». Winter dudó. «No, eso debió pasar después». Poirot entrecerró los ojos. Entonces el asesino no era el único que temía el capítulo final. Y al darse cuenta de eso, Poirot se volvió para llamar a los demás. Uno de ellos, alguien ignorado, había robado la página. No para silenciar a un hombre, sino para preservar una imagen. Y mañana en la reunión final, todos descubrirían cuánta verdad se había desgarrado con esa simple hoja de papel. El salón estaba en silencio. La luz del atardecer se proyectaba sobre la descolorida alfombra persa. Poirot estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, con los brazos pulcramente cruzados a la espalda, recorriendo con la mirada la sala donde se habían reunido todos los actores. Estaban sentados, erguidos o encorvados según su temperamento, pero ninguno a gusto. Sir Cedric Winter permanecía apartado, apoyado en el marco de una ventana, con su confesión aún fresca en el aire. Nadie habló, aunque algunas miradas lo miraban fijamente, acusadoras, sorprendidas o inseguras. No se cruzó con ninguna. Poirot dejó que el silencio se respirara un momento más antes de dar un paso adelante, con un tono tranquilo pero cargado de autoridad. Seamos claros, Sir Cedric ha confesado haber envenenado a Lord Kingsley. El motivo, según describió, fue simple y grave: miedo. Miedo a una verdad que destruiría reputaciones y posiblemente acabaría con carreras. Y sin embargo, amigos, les digo, ese no es el único asunto. Las cabezas se giraron. La confusión se reflejó en los rostros. Vivien se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas sobre el regazo. Lady Evelina entrecerró ligeramente la mirada. Archer ladeó la cabeza, calculando, y Nigel Cray arqueó una ceja intrigado. Poirot empezó a caminar lentamente. «Hay otro crimen, uno más discreto. La página, la última página de las memorias de Lord Kingsley, fue arrancada tras su muerte. Este acto, a diferencia del asesinato, no se cometió por miedo a ser descubierto, sino por devoción. Si eso, amigos, revela algo mucho más complejo que el simple instinto de supervivencia». Se detuvo frente a la chimenea e hizo un gesto ligero. «Reconsideremos la escena. Lord Kingsley muere en su escritorio, envenenado con el brandy que él mismo se sirvió. Una habitación cerrada con llave, la puerta sellada desde dentro. La señorita Marsh descubre el cuerpo y descubre que falta la última página.
Las autoridades aceptan un fallo cardíaco. Todos los demás creen que el capítulo simplemente desapareció. Pero les digo, no desapareció por casualidad. Poirot se giró bruscamente con la mirada fija en Lady Evelina. «Madame, usted lloró con gracia y ha mantenido una imagen de perfecto control, pero subestimó la atención con la que la escucho. Dijo que Kingsley ya no confiaba en usted, que no la había perdonado en privado por indiscreciones pasadas. Sin embargo, su dolor era demasiado genuino, demasiado arraigado. Aún lo amaba». El rostro de Lady Evelina permaneció sereno, pero un rubor apareció en sus mejillas. «Usted conocía el capítulo», continuó Poirot. «Quizás no todo su contenido, pero sí lo suficiente. Sospechaba que no solo avergonzaría a otros, sino que destruiría la memoria de su esposo, un hombre al que había agraviado, sí, pero al que intentó proteger incluso póstumamente. Y así, cuando se descubrió el cadáver y se abrió la habitación, actuó. Se hizo un silencio. Usted fue el primero en entrar en la habitación después de que la señorita March diera la alarma», dijo Poirot. Insistió en que el espacio permaneciera sellado, intacto. Afirmó que era por respeto, pero en esos breves instantes, quizás apenas segundos, tomó la página. La arrancó limpiamente del manuscrito. La sacó no para protegerse, sino para protegerlo a él. Lady Evelina inhaló lentamente. «¿Y si lo hiciera?», dijo finalmente en voz baja. «¿Importa ahora?». «Ah, importa, señora», dijo Poirot con suavidad, «porque la verdad importa, incluso la verdad dolorosa, y porque la ley debe saber distinguir entre un asesino y un guardián de la reputación». Vivien se levantó bruscamente. «¿Destruyó pruebas?». Poirot levantó la mano. «Sí, pero no era prueba del crimen. La página no habría revelado el método de Sir Cedric, ni siquiera la hora exacta de la muerte. Su destrucción no fue para ocultar el acto, sino para proteger el legado». Lady Evelina sostuvo la mirada de Poirot sin pestañear. «Lo leí, señor Poirot. Cada palabra. No se trataba solo de Tánger. Se trataba de todo. La duplicidad, los juegos fríos que había practicado en Berlín y el Cairo, las vidas que se comerciaban como moneda de cambio, los sacrificios que justificaba por lo que él llamaba paz. No podía permitir que lo recordaran como un monstruo». La voz de Poirot se suavizó. «Y aún así decidió contarlo él mismo. Quizás fue su acto de expiación». «Demasiado tarde», dijo con amargura. Esperó hasta que nadie pudo responderle. Nigel Cray se puso de pie entonces con voz aguda. «Destruiste la historia más importante de su carrera. Y de la mía también. ¿Sabes lo que habría significado?». Poirot se volvió hacia él con firmeza. «Y aún así, señor, no tomó la página cuando pudo haberlo hecho. Registré su habitación. Sus notas estaban intactas. Tenía la ambición, pero no la oportunidad. O tal vez no el coraje». Cray volvió a sentarse y cruzó los brazos. Poirot los enfrentó a todos. «Así que tenemos dos crímenes. Uno de asesinato, nacido del miedo y la desesperación. El otro de ocultación, nacido del amor. Y aunque solo uno es punible, ambos revelan las profundas fallas humanas que provocaron esta tragedia». Dio un paso atrás. «Sir Cedric se enfrentará a la justicia por lo que ha hecho». «Pero Lady Evelina, su crimen recae en la familia, en la historia, no en los tribunales». Nadie habló. Archer finalmente rompió el silencio. «¿Y la página se perdió para siempre?». Poirot sonrió levemente. «No, Lady Evelina destruyó el original, sí. Pero Lord Kingsley, a pesar de todos sus defectos, no era un hombre descuidado. Encontré una copia al carbón, archivada bajo un cuaderno de viaje falso, en el fondo de una caja fuerte. Una costumbre suya, al parecer. Quizás ya entonces temía que alguien intentara silenciarlo. Metió la mano en su maleta y levantó un sobre sellado. La verdad se publicará a su debido tiempo. Toda la verdad. Sus triunfos y sus fracasos. Merece ser recordado por ambos». Se giró hacia la puerta. «Y ahora, amigos, los dejo con sus propias cuentas. Los muertos están en paz.
Pero los vivos deben aprender a llevar el peso de la verdad. Cuando Poirot salió al pasillo, la casa detrás de él parecía más silenciosa, más vacía de alguna manera, como si las paredes finalmente hubieran exhalado. Afuera el viento había cambiado, el mar murmuraba en los acantilados, y Poirot, ajustándose la bufanda e inclinando el sombrero hacia la luz de la mañana, caminó tranquilamente hacia el coche que lo esperaba, con una pequeña y triste sonrisa debajo de su impecable bigote. El coche atravesó lentamente las puertas de hierro forjado de Kingsley Manor, con la grava crujiendo bajo los neumáticos. Dentro, Poirot permanecía sentado en silencio, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el bastón, la mirada fija en la silueta desvanecida de la mansión a través de la ventana trasera. Parecía un capítulo final, pero algo tiraba de los confines de su mente, un hilo sin atar del todo. Reflexionó sobre lo descubierto, la confesión de Sir Cedric sobre el envenenamiento, el silencio de Lady Evelina al ocultar la última página de las memorias, y las oscuras verdades de Tánger, que habían envenenado algo más que una simple copa de brandy. Sin embargo, mientras el mar desaparecía de la vista y el paisaje se desplegaba a su alrededor, Poirot no pudo evitar una sensación, débil, pero persistente, de que algo seguía sin funcionar. En la estación, dio las gracias al conductor, recogió su maleta y se dirigió a la sala de espera, donde su tren a Londres no llegaría hasta dentro de 30 minutos. Se acomodó en un rincón y, con la serena seguridad propia de un ritual, sacó su pequeña libreta. La cronología estaba allí, esbozada con la nitidez de un mapa. Lord Kingsley había trabajado en privado en el último capítulo de sus memorias. En los días previos a su muerte, tanto Sir Cedric como el capitán Archer habían ido a verlo, ambos hombres unidos por una historia y una vergüenza compartidas. La noche del asesinato, Kingsley se sirvió su brandy, cuya botella ya contenía una dosis letal. Cerró la puerta con llave, como solía hacer al escribir. Murió con la pluma aún en la mano. Poirot hizo una pausa. Algo en ese último detalle lo había preocupado desde el principio. El bolígrafo, todavía en su mano. No se cayó. No se cayó. Se aferró. Recordó haber examinado la escena con atención. La posición del cuerpo, la tinta aún húmeda en el papel secante, la frase a medio terminar en la penúltima página, y la página arrancada del manuscrito mecanografiado, no escrito a mano. La copia al carbón se había recuperado, sí, pero no coincidía con lo que Kingsley había estado escribiendo en el escritorio. Eso desconcertó a Poirot, aunque no le dio vueltas a la idea en ese momento. Ahora no lo soltó. Si la última página ya había sido escrita, ¿qué había estado haciendo Kingsley con su pluma fuente? Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó la copia al carbón que Lady Evelina no había encontrado. El último párrafo era mordaz en su precisión, de tono condenatorio, y describía los sucesos de Tánger con fría claridad. Era, como había dicho Poirot, una confesión. Pero algo más se agitó en su memoria. Una frase, apenas dibujada en el papel secante bajo la mano de Kingsley. Una frase que no aparecía en el borrador mecanografiado. Amenazó con deshacerlo todo. Dijo que la verdad podía esperar hasta su muerte. Esa frase fue escrita de puño y letra por Kingsley, y no estaba en la copia. Los ojos de Poirot se entrecerraron. Se levantó de repente agarrando la maleta y se dirigió a la taquilla. «Un billete, por favor», dijo, «a Kingsley Manor. Regrese inmediatamente». Era casi el anochecer cuando llegó de nuevo a las puertas de la mansión. Un lacayo, sorprendido por su regreso, lo condujo rápidamente al salón, donde se habían reunido la mayoría de los ocupantes restantes de la casa. La señorita Marsh, su hermana Vivian, Lady Evelina, Nigel Cray y el capitán Archer.
Sir Cedric, por supuesto, ya estaba detenido, a la espera de la acusación formal. —¿Has vuelto? —preguntó Cray con el ceño fruncido. —Creí que ya habías terminado con nosotros. —Creía haberlo hecho —respondió Poirot—, pero hay un detalle que no me deja descansar. Se dirigió al centro de la sala, girándose lentamente para mirarlos a los ojos. Creíamos, ¿no es cierto?, que el motivo del asesinato era silenciar las memorias, impedir que el capítulo final se hiciera público. Pero ya estaba escrito, mecanografiado, copiado, archivado. Sir Cedric quizá quería impedir su publicación, pero Kingsley lo superó. La página estaba a salvo, la verdad resguardada. Poirot dejó que el silencio se prolongara. Y aún así, dijo en voz baja, Lord Kingsley murió. Un destello cruzó el rostro de Archer. Vivien se mordió el labio. Poirot continuó. Esto me sugiere que el veneno no se administró por pánico ni por miedo al contenido de las memorias. No fue deliberado, calculado, y no como reacción a una confesión escrita, sino a algo más inmediato. Algo reciente. Poirot se volvió ahora hacia la señorita Lillian Marsh. Eras leal a Lord Kingsley. Devoto. Y aún así dijiste que ya no confiaba en nadie. Guardaba secretos. Pasó los últimos días de su vida no solo recordando el pasado, sino enfrentándose a él. Conocías sus cambios de humor, sus hábitos. Sabías cuándo cerraba la puerta con llave, cómo bebía, cómo le gustaba que le sirvieran el brandy después de avivar el fuego. Ella no dijo nada. Su rostro se había quedado inmóvil. Le pregunto, dijo Poirot con suavidad, ¿qué vio en esa última página? No la copia al carbón, no, sino la que escribió de su puño y letra, su conclusión personal. No era solo una confesión de hechos, era un nombramiento. Vivien levantó la cabeza de golpe. ¿Nombrando? Poirot asintió. Estaba escribiendo las últimas palabras con su pluma, no mecanografiándolas. Los últimos pensamientos eran demasiado sensibles para la mirada del secretario, demasiado personales. Estaba anotando el nombre del hombre que traicionó al contacto en Tánger, el que dio la orden que provocó las muertes. Y no era Cedric. Archer se puso de pie. Mira. Poirot levantó la mano. Capitán, por favor. Estuvo en Tánger, sí, pero no solo como enlace. Fue usted quien pasó el nombre del contacto a un tercero. Le pagaron, a través de un intermediario de inteligencia. Kingsley solo descubrió la verdad más tarde. Lo invitó aquí con el pretexto de protegerlo, pero lo estaba poniendo a prueba. Observándolo, Archer apretó la mandíbula. No tienes pruebas. Tengo la impresión, dijo Poirot con calma, una leve presión de su pluma estilográfica sobre el papel secante. Empezó a escribir su nombre. Capitán Archer, responsable de la infracción. La verdadera traición. La habitación estaba en silencio. Cedric confesó un crimen de pánico, dijo Poirot. Pero creo que usted, capitán Archer, envenenó el brandy antes de que llegara. Las amenazas de Cedric eran reales, pero no representaban el mayor peligro. Kingsley había decidido mencionarlo en sus últimas líneas. Ya no confiaba en la justicia sutil. Quería que se supiera la verdad. Y usted se aseguró de que nunca terminara la frase. Archer no dijo nada. Su mano se movió sutilmente hacia el bolsillo de su abrigo. Vivien jadeó. Cray se inclinó hacia adelante, pero Poirot ya se había interpuesto entre ellos. No hay escapatoria, señor, dijo Poirot en voz baja pero firme. Ya lo han visto. Y desde atrás 2 oficiales uniformados entraron en la habitación, convocados por el telegrama que Poirot había enviado antes de salir de la estación. Archer dejó caer los hombros. No dijo nada mientras lo escoltaban afuera, con expresión indescifrable. Solo cuando los pasos se desvanecieron, alguien volvió a respirar. Poirot se volvió hacia el grupo. 2 hombres cargaban con la culpa por Tánger. Uno temía la deshonra, el otro la exposición. Uno confesó demasiado tarde. El otro optó por el silencio. Asesinando. Miró a Lady Evelina.
que ahora estaba sentada con los ojos cerrados, y el peso de todo ello caía sobre ella como polvo sobre muebles viejos. Y entonces, finalmente, Poirot dijo lo que había estado guardando durante todo ese tiempo. La verdad, dijo, tiene muchas formas. Algunas se escriben, otras se susurran, pero las verdades más peligrosas son las que escribimos al final, cuando creemos que nadie nos ve. El pesado silencio que siguió al arresto del capitán Archer persistió como una niebla tenue, aferrándose por igual a los bordes de la conversación y el pensamiento. Los ocupantes restantes de la mansión Kingsley estaban dispersos por el salón, cada uno aparentemente absorto en sus propios juicios. Nadie habló. Incluso Nigel Cray, cuyo instinto normalmente se inclinaría hacia algún comentario sardónico, miraba fijamente la chimenea apagada con una expresión no de triunfo, sino de incredulidad. Poirot permaneció de pie cerca del centro de la sala, con las manos apoyadas suavemente sobre el respaldo de un sillón y la mirada baja, como si reflexionara. Pero sus pensamientos seguían en movimiento, no centrados en la resolución, sino en el residuo. Un crimen resuelto no siempre era un asunto cerrado. Señorita Marsh, dijo por fin volviéndose hacia Lillian, cuya tez se había aclarado un poco desde la confesión de Archer. ¿Puedo preguntarle? Cuando vio al capitán salir del estudio de Lord Kingsley esa noche, parecía tranquilo. Ella lo miró parpadeando. ¿Tranquilo? No, no exactamente. Concentrado, quizás. Se movía con determinación. Recuerdo que pensé que no solo se iba, sino que estaba terminando algo. Poirot asintió levemente. ¿Y no se lo contaste a nadie más que a tu hermana? No, no quería equivocarme. Y no quería complicar las cosas. Vivien habló entonces con voz quebrada. Siempre dices eso. Como si las complicaciones fueran peores que el silencio. Lillian no respondió. Ah, dijo Poirot en voz baja, pero el silencio a veces es una estrategia, no un fracaso, sobre todo en esta casa. Todos jugaban a la protección, ¿no es cierto? Protegiendo el legado de Kingsley, sus secretos, su propia seguridad, pero ninguno de ustedes sabía realmente qué estaba protegiendo. Nigel Cray se movió. ¿Y qué fue eso, Poirot? Escribió la verdad, ¿no? ¿O debemos creer que incluso su último capítulo fue una ilusión? Poirot se volvió hacia él. Lord Kingsley era diplomático, monsieur. Un hombre que dedicó su vida a elegir qué verdades decir y cuándo. Esa es una profesión de cálculo, pero su último capítulo. Ah, eso no fue un cálculo, fue una confesión. Pero más que eso, fue una advertencia. ¿Una advertencia? Lady Evelina levantó la vista, y su voz era débil. Poirot se acercó lentamente a la ventana y miró hacia afuera. Sí, no fue simplemente que el capitán Archer traicionara a un contacto, era que seguía activo, todavía involucrado en ciertos negocios no autorizados. La muerte de Kingsley, como ven, no fue solo personal, sirvió para acallar una voz que finalmente había empezado a hablar libremente. Por eso creo que Archer actuó solo. No para proteger a Cedric ni por temor a la justicia, sino porque Kingsley amenazaba una red que permanece, incluso ahora, en la sombra. Cray soltó una risa triste. Así que atrapamos al hombre, pero no a la máquina. Poirot se volvió. La justicia, señor, rara vez es tan eficiente como el criminal desearía. El arresto de Archer ya ha dado lugar a investigaciones. El nombre que ocultó en Tánger, los contactos que usó, todo saldrá a la luz con el tiempo. La verdad, una vez alterada, tiende a difundirse. Lady Evelina se levantó lentamente. Se acercó a la ventana que Poirot acababa de dejar libre y se quedó allí de espaldas a la habitación. Debería haber dejado en paz al paje, dijo en voz baja. No me correspondía decidir por qué debía ser recordado, pero pensé, de verdad pensé, que estaba preservando al hombre que una vez amé. Poirot se acercó a ella con cuidado. Conservó usted un ideal, señora, una versión más limpia de él.
pero al hacerlo le negó la dignidad de su propio arrepentimiento. Finalmente decidió decir la verdad. No por redención, creo, sino porque la verdad era todo lo que le quedaba. Ella no se volvió hacia él. No quería que el mundo lo viera como un hombre que manipulaba vidas como piezas de un tablero. Y aún así, era ese hombre, dijo Poirot con suavidad, pero también era un hombre que al final reconoció el precio. Muchos no lo hacen. Vivien se cruzó de brazos con la mirada fija en el fuego. ¿Lo publicarás? ¿La página? ¿La página que escribió a mano? Poirot arqueó la ceja. No, esa página no estaba destinada al mundo. Estaba inacabada, sin enviar, sin terminar. Pero la copia al carbón, su versión final, cuidadosamente mecanografiada y guardada, sí se entregará a su albacea literario. Se imprimirá con todo el contexto. La historia no merece menos. Lilian finalmente volvió a hablar. ¿Y los demás? ¿Qué pasa ahora? Poirot se volvió hacia ella. Ahora, mademoiselle, la vida continúa, pero cambiada. La verdad, una vez conocida, no puede ser desconocida. Altera nuestra forma de ver, nuestra forma de recordar. Cada una la llevará a su manera. Cray se levantó bruscamente. Supongo que esto arruina mi biografía. O quizás la hace más valiosa. La tragedia siempre vende. Poirot lo miró con mesura. Escríbelo si quieres, señor, pero no te aproveches de los muertos sin comprender su dolor. Lord Kingsley fue muchas cosas, algunas admirables, otras despreciables. Pero al final eligió la verdad. Si vas a escribir sobre él, escribe eso. Cray abrió la boca y luego la cerró. Por una vez no ofreció ninguna respuesta ingeniosa. Poirot se dirigió hacia la puerta. «Me quedaré en la posada del pueblo esta noche», dijo. «Hay detalles que informar, y las autoridades tendrán más preguntas por la mañana. Pero creo que mi función aquí ha concluido». Se detuvo en el umbral y luego se dio la vuelta una última vez. «Hay un proverbio que escuché una vez en Tánger», dijo. «Un secreto guardado demasiado tiempo se convierte en una herida. Harías bien en recordarlo». Luego se fue, y sus pasos resonaron suavemente detrás de él. Tras su partida, el salón volvió a quedar en silencio, solo que ahora ese silencio se sentía diferente, no paralizado por el miedo, sino alterado por las consecuencias. Afuera, el crepúsculo dio paso a la noche, y dentro de los viejos muros de Kingsley Manor, los fantasmas del recuerdo se agitaron una vez más, ya no ocultos, sino visibles. Esa noche, en la posada del pueblo, Poirot cenó solo en un rincón cerca de la chimenea sin haber probado la comida, salvo unos sorbos de café que ya se enfriaba en la taza. Su mente, tan aguda como siempre, no se detenía en la resolución ya conseguida, sino en las secuelas que aún se extendían. Lo había visto demasiadas veces, un caso cerrado sobre el papel, pero que quedó marcado en la vida de quienes lo afectó. Un discreto golpe llamó su atención. El posadero entró silenciosamente y anunció: «Tiene visita, señor. Señorita Vivien Marsh». Poirot dejó su taza y asintió brevemente. «Por favor, hágala pasar». Vivien entró envuelta en un abrigo oscuro, con una expresión tensa entre resuelta y desasosegante. Apretaba un pequeño sobre con ambas manos, como si temiera que se desintegrara. «Lamento interrumpir», comenzó. «No es inoportuna, mademoiselle», dijo Poirot, señalando la silla frente a la suya. «Por favor». Ella permaneció sentada sin quitarse el abrigo. Sus manos seguían apretadas alrededor del sobre. «Encontré esto», dijo después de un largo rato, «escondido entre las páginas de uno de los viejos cuadernos de taquigrafía de mi hermana. Está dirigido a mí, pero nunca lo había visto hasta hoy». Poirot le tendió la mano. «¿Puedo?». Ella se lo dio sin palabras. Lo abrió con cuidado. La letra era inconfundible, la de Lord Kingsley, deliberada, ligeramente inclinada a la derecha, con la claridad inquebrantable de un hombre entrenado en diplomacia. «Vivien, siempre has hecho demasiadas preguntas.
pero nunca las equivocadas. Si estás leyendo esto, supongo que algo ha pasado. Quizás se hayan encontrado las memorias. Quizás no. Sea como sea, te pido que entiendas. La verdad que dejo no es limpia. No es cómoda. No me halagará. Pero es mía. No me protejas. Deja que hablen los hechos. Me he pasado la vida ordenando palabras para otros. Que estas últimas palabras sean las únicas que no estén ordenadas. Está bien. Poirot lo leyó 2 veces antes de doblarlo cuidadosamente y volverlo a meter en el sobre. Lo deslizó sobre la mesa. «Esto estaba destinado para ti», dijo con suavidad. Vivien lo miró fijamente un momento. Quería que lo supiera, que no le diera vueltas. Creo que eso era lo que más temía, que lo convirtieran en algo noble, trágico o aséptico. Quería ser real. Poirot asintió levemente y con respeto. No es fácil enfrentarse a uno mismo con honestidad. Son aún menos los que optan por hacerlo por escrito. Su tío lo hizo. Levantó la vista. ¿Y ahora qué? ¿Se publicará? ¿Con todo lo que contiene? Con la verdad, sí, dijo Poirot. Se ocultarán los nombres de quienes aún puedan correr peligro, pero la esencia se mantendrá. Las memorias terminarán como Kingsley pretendía, no con honor, sino con honestidad. La expresión de Vivien era indescifrable. A mi hermana no le va a gustar eso. No, coincidió Poirot. No lo hará. Dudó un momento y luego se levantó. Gracias por haberlo llevado hasta el final. Cuando se dio la vuelta para marcharse, la voz de Poirot la siguió. Señorita Marsh, ¿qué hará ahora? Hizo una pausa. Escribiré. No sobre Kingsley. Ahora no, pero escribiré. Poirot sonrió levemente. Bueno, entonces creo que su legado no será tanto protegido como comprendido. Tras su marcha, Poirot permaneció sentado un buen rato, solo de nuevo. Repasó todo mentalmente, no solo la mecánica del asesinato, sino los matices de cada mentira y silencio. La muerte de Kingsley no había sido simplemente el silenciamiento de un hombre, sino la colisión de lealtades pasadas y verdades no reconocidas, finalmente demasiado pesadas para ser soportadas en silencio. Pensó también en Sir Cedric, ahora detenido, a la espera de juicio. El hombre no había matado, pero su silencio, sus amenazas, su desesperación, se habían enroscado como una cuerda alrededor de los acontecimientos. Si Kingsley hubiera vivido para publicar el capítulo, Cedric habría sufrido la deshonra pública, pero tal vez la habría sobrevivido. Lo que ahora enfrentaría, en cambio, sería la certeza de que su culpa había convertido a un hombre como Archer en un arma. A la mañana siguiente, Poirot regresó a Londres. El tren se balanceaba suavemente, el cielo exterior estaba cubierto de una capa gris, pero su mente estaba lúcida. Siempre había consecuencias para estas cosas. Informes que archivar, cartas que escribir, una reunión que concertar con el albacea literario de Kingsley y, por supuesto, una copia del manuscrito en papel carbón que guardar bajo llave. Llegó a Whitehaven Mansions antes del mediodía. George, su ayuda de cámara, lo recibió con serena eficiencia, anticipando ya el planchado de trajes, el cepillado de zapatos, la silenciosa restauración del mundo ordenado de Poirot. Sin embargo, Poirot no se refugió en su rutina. En cambio, se quitó el abrigo, se sentó a su escritorio y abrió una hoja nueva de papel. Con deliberada atención, comenzó una carta al inspector Murdoch de Scotland Yard. Estimado colega, la verdad completa sobre la muerte de Lord Kingsley ya está clara. El capitán Roland Archer será juzgado, pero recomiendo estar alerta. Sus acciones no fueron completamente aisladas. Era un hombre conectado con las sombras, redes que Kingsley había comenzado a descubrir. Me temo que la investigación aún no ha concluido por completo.
Adjunto, encontrará una transcripción del último párrafo manuscrito de Kingsley, tomado del papel secante de su estudio. Nombra a Archer. Esa evidencia es sutil, pero completa el caso tanto en la forma como en el fondo. Que la ley se encargue de lo que la conciencia ya ha condenado. Quedo, como siempre, a su servicio. Hércules Poirot firmó la carta, la dobló y la selló con cera. Solo entonces se permitió recostarse en su silla, juntar los dedos y mirar por la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena, sin percatarse de que una verdad más se había abierto paso a la superficie. Poirot cerró los ojos por un momento. Algunos asesinatos eran crímenes pasionales, otros de conveniencia. Pero este había sido un asesinato de la memoria. Un hombre había muerto no por lo que había hecho, sino por lo que se negó a ocultar. Y en eso, pensó Poirot, residía la justicia más excepcional, no legal, sino moral. No era ordenado, no era elegante, pero finalmente fue verdad. Pasó una semana. Londres, indiferente como siempre a los dramas de la vida privada y los legados arruinados, seguía adelante con su ritmo constante de trenes, tráfico y rituales atemporales. Pero en Whitehaven Mansions, la conmoción por la muerte de Lord Kingsley aún no había terminado. Poirot estaba sentado en su estudio, leyendo el correo matutino con metódica precisión. Una carta del Ministerio del Interior ofreciendo un discreto agradecimiento. Una respuesta del albacea literario, confirmando que el manuscrito completo, copia al carbón intacta, había sido revisado y autorizado para su publicación con mínimas modificaciones, y al final de la pila, un sobre más grueso, sellado con un lacre desconocido. Lo abrió con cuidado. Dentro había una nota breve, sin firmar, escrita con una letra deliberada y anónima. Señor Poirot, no te equivocaste con Archer, pero ten cuidado al asumir que actuó solo. Las verdades enterradas en Tangier no eran todas suyas. Lo escrito aún podría resultar peligroso para quienes aún ostentan el poder. Algunas sombras no se desvanecen con la verdad, se transforman y recuerdan quién las perturbó. Un amigo de los muertos Poirot la leyó 2 veces, con expresión indescifrable. Luego, sin prisa, dobló la carta, la guardó en una carpeta marcada como Kingsley, soldado, y la guardó en el cajón cerrado con llave de su escritorio. No creía en fantasmas, ni de los muertos ni del pasado, pero sí creía en asuntos pendientes. Y el tono de la carta, aunque críptico, no era frívolo. Insinuaba una capa aún oculta bajo las últimas revelaciones de Kingsley. Una red de influencia, quizás aún viva en los canales diplomáticos donde Archer había operado. Habría más consecuencias. Y, sin embargo, Poirot no se detuvo en ellos. No ahora. En cambio, centró su atención en algo mucho más sencillo y, sin embargo, a su manera, más significativo. Una última visita. El día anterior, la señorita Lillian Marsh le había escrito solicitando una charla privada, no en Londres, sino en Devon, en la vieja mansión donde ella y su hermana se disponían a partir para siempre. Había mencionado algo que Poirot no pudo ignorar. Hay algo que debo mostrarte, que al principio no me pareció relevante. Perteneció a Lord Kingsley, pero nunca estuvo destinado a ser visto por el público. Ahora creo que podría ser importante después de todo. Eso había sido suficiente. Poirot hizo el viaje de madrugada y llegó a Kingsley Manor justo cuando la niebla se disipaba. La casa parecía más vacía que antes. Algunos empleados ya habían sido despedidos. Había algunos baúles guardados en el recibidor. El salón estaba vacío, con la repisa desprovista de fotografías y medallas. La señorita Marsh lo esperaba en la biblioteca. Ella permanecía junto a la chimenea, todavía vestida de negro, aunque el dolor se le antojaba más un hábito que una herida. Sobre la mesa yacía un diario desgastado y encuadernado en cuero. Poirot
Entró silenciosamente, y ella lo recibió con una leve sonrisa insegura. «Le agradezco su visita, señor Poirot», dijo, señalando el libro. Esto no formaba parte de sus memorias. Lo encontré escondido tras una tapa falsa en el cajón del escritorio cuando ayudaba a ordenar el contenido. Es algo muy personal. Muy personal. Poirot se acercó al escritorio y abrió la tapa. Las páginas estaban escritas con una letra apretada e inclinada. Reflexiones íntimas. No la voz refinada de Kingsley, el estadista, sino Kingsley, el hombre. Lillian juntó las manos. No iba a enseñárselo a nadie, pero cuanto más leía, más me daba cuenta de lo mucho que explicaba, no sobre los acontecimientos, sino sobre él. Lo que temía, lo que lamentaba. Habla de Archer, sí, y de Cedric, pero también de su propio papel en la creación de hombres como ellos. Poirot pasó una página lentamente, absorbiendo un pasaje que lo impactó con silenciosa fuerza. Nunca fue una sola traición, sino muchas pequeñas, cada una justificada, Hice que Archer fuera útil. Preparé a Cedric para la diplomacia. Me dije a mí mismo que era al servicio de la paz, pero siempre fue política, siempre apariencias. Si la verdad fuera moneda corriente, la gasté con demasiada libertad, y ahora, al acercarme al final, encuentro mi memoria más llena de las cosas que no dije que de las que dije. Poirot cerró el libro. «Hiciste bien en leerlo», dijo en voz baja. «Y también fuiste sabio al compartirlo». Parecía insegura. «¿Crees que debería publicarse?» «No», dijo Poirot de inmediato. «Esto nunca estuvo destinado a ser publicado. No es un registro, es un ajuste de cuentas. No es una prueba, sino un testimonio, que quede al cuidado de alguien que no lo explote». Ella asintió lentamente. Pensé lo mismo, pero necesitaba que alguien más lo dijera. La mirada de Poirot se posó en ella un largo instante. «Mademoiselle, usted era la guardiana de su orden, y ahora en su ausencia es la guardiana de su caos. Pero creo que lo llevará con elegancia». Su compostura flaqueó y su voz se quebró levemente. «¿Crees que murió en paz?» Poirot respondió con cautela. «Murió con determinación. Eso es quizás lo más cerca que hemos llegado de él». Entonces apartó la mirada hacia las altas ventanas, donde la luz caía en pálidos hilos sobre el suelo. «Gracias, señor Poirot, por darle esa oportunidad». Hizo una ligera reverencia. «Fue él quien se dio la oportunidad, mademoiselle. Yo simplemente seguí su verdad». Se separaron poco después, sin necesidad de más palabras. Al salir Poirot y girarse para echar un último vistazo a Kingsley Manor, vio a Vivien de pie al borde del camino de entrada, con una maleta a sus pies y un cuaderno en la mano. Saludó con la mano, mitad pregunta, mitad despedida. Él se levantó el sombrero en respuesta. Llegó el taxi. Poirot subió. Mientras la casa se alejaba en el espejo, pensó en lo que había sucedido allí. No solo una muerte, no solo una confesión, sino algo más excepcional. Una honestidad definitiva, de esas que solo llegan cuando se agota la simulación y la mente ya no intenta moldear la historia, sino comprenderla. Hércules Poirot no se dejó llevar por el sentimentalismo, pero sintió que algo parecido a la solemnidad lo invadía. Un misterio se había resuelto, sí, pero lo más importante, un alma se había aliviado, y esa, tal vez, fue la forma más hermosa de justicia. Cerró los ojos y juntó las manos sobre su regazo. La verdad, por fin, había encontrado su voz. La lluvia había empezado a caer cuando Hércules Poirot regresó a Whitehaven Mansions. No era una tormenta, sino una llovizna constante y rítmica. La forma londinense de hacer borrón y cuenta nueva, silenciosa y sin ceremonias. El portero se tocó el sombrero. Poirot le devolvió el gesto distraídamente, con el peso de los últimos días, aún en las arrugas de su rostro y la serenidad de sus pasos. Dentro,
George ya había preparado ropa limpia y una tetera de delicado Darjeeling. Poirot se cambió sin prisa, acomodándose en la comodidad del orden y la familiaridad. Sin embargo, mientras tomaba su té y repasaba sus notas por última vez, supo que este caso no se archivaría con tanta claridad como otros. No del todo. Había sido un asunto complejo. Mentiras públicas, arrepentimientos privados, verdades políticas. El asesinato era su núcleo, sí, pero no su origen. El crimen había brotado de semillas sembradas décadas atrás. Decisiones tomadas a la sombra de la diplomacia, apuestas arriesgadas con vidas ajenas. Y al final, la verdad no solo había acusado a los culpables, sino que también había sopesado a los inocentes. Abrió su cuaderno y pasó a la última página. Archer envenenó a Kingsley para evitar la revelación de una antigua traición. Sí, pero la atmósfera que permitió a Archer actuar, la lealtad que lo protegía, el silencio de sus superiores, el orgullo de los que deberían haber hablado, no eran solo suyos. Kingsley creó el sistema que engendró a su asesino, y cuando finalmente lo vio con claridad, eligió la verdad por encima de la supervivencia. Esa, creo, fue su redención. Se escuchó un golpe en la puerta. Poirot se levantó. George recibió al visitante con discreta formalidad. Era un hombre que Poirot no esperaba volver a ver tan pronto. El inspector Murdoch, con el sombrero en la mano y el abrigo manchado de lluvia. ¿Puedo?, preguntó el inspector. «Por favor», dijo Poirot haciéndole un gesto para que entrara. Se sentaron con el té entre ellos, silencio al principio. Murdoch dejó una carpeta delgada. «Hemos estado investigando», dijo finalmente, «los contactos de Archer, la gente con la que se relacionó durante y después de Tánger. Tenías razón. Hay más, no solo Archer, sino otros, funcionarios del gobierno, exdiplomáticos, exagentes de inteligencia. Algunos de ellos, allegados a Lord Kingsley en su momento. Ya hemos presentado un informe». Poirot asintió. «Tomará tiempo». Murdoch esbozó una sonrisa cansada. «Siempre lo hace, pero esto tendrá eco». Se puso de pie, pero se detuvo antes de irse. «Por cierto, el papel secante, el que recuperaste, el laboratorio confirmó tu observación. Leves marcas de presión de un nombre. Capitán Harry Archer, exactamente como dijiste. No es admisible por sí solo, pero selló el caso». Poirot inclinó la cabeza. «Me alegro. Fue una pista pequeña pero muy contundente». Murdoch miró a su alrededor. El calor de la habitación contrastaba marcadamente con la tormenta del exterior. «Bueno, señor Poirot, otro misterio resuelto». Poirot le dedicó una pequeña y enigmática sonrisa. «Ah, mon ami, resuelto. Sí, pero no borrado». Cuando el inspector se fue, Poirot permaneció junto a su ventana, observando cómo la calle se desdibujaba bajo la lluvia. En su mente volvió a ver la biblioteca de Kingsley Manor, la página rota, la silla vacía, la puerta cerrada, y al hombre que una vez creyó poder controlar la narrativa de su vida, hasta que al final decidió dejarla intacta, cruda e inquebrantable. Poirot no solía filosofar en voz alta, pero ahora, en la habitación silenciosa, habló en voz baja. Cuando la verdad se dice demasiado tarde, se convierte en un obituario. Pero cuando se dice justo a tiempo, se convierte en justicia. Y con esto cerró su cuaderno una última vez.